Tengo el orgullo de ser hija de María Roberta Santucho y, y a pesar de, bueno, del peso de la historia de los 70, del apellido, llegué del exilio a la Argentina en el 2008 y quiero hablar un poco de los libros que reivindico a mis padres. Mario Roberto Santucho, mi padre revolucionario místico, fue el primero que saqué, que ya había comenzado en el exilio a escribirlo, a investigar. Y bueno, es bastante emotivo porque es la parte de los inicios de mi padre, hay cartas del viaje con mi madre y termina con Trelew, donde muere mi madre fusilada en la cárcel del penal, en la base aeronaval de Trelew. Bueno, es un libro muy ameno, muy fácil de leer para aquellas personas que no conocen mucho la historia, porque yo no lo hice solo para la izquierda, lo hice en general. Me interesa que todo el mundo pueda saber un poco sobre mis padres. Y después saqué PRT ERP, organizador del contrapoder. También retoma el tema de la fuga del penal de Rawson y después, bueno, de las acciones. Acá, por ejemplo, esta foto es de la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez en Tucumán. Y bueno, toma varias acciones de resonancia de la época, militares, que hizo el PRT. Y este último capítulo son los caídos en Villa Martelli, el 19 de julio de 1976. Bueno, una foto de mi madre, de mi padre. Y termina ahí. Lo dejo como un final como un poco abierto porque todavía estamos investigando mucho con el juicio penal que tiene ya más de una década que empezamos y tiene 8 cuerpos, pero todavía no ha pasado a juicio oral, no hay ningún condenado. Y es un problema que tenemos con la jueza, con los abogados en San Martín. Estamos tratando de acelerar o de que se consiga algo, pero nos cuesta mucho, a pesar de que tiene un juicio de 8 cuerpos ya grandes, de cada uno así de pruebas, de testimonios, de indagatorias. Y bueno, ahora pude sacar escritos de Mario Roberto Santucho, escritos políticos, el tomo 1, que son todo lo que mi padre escribió pasó su vida escribiendo, y como él se lo conoce más por el accionar armado, por la lucha armada, yo pensé que era muy importante que mi padre tuviera una recopilación de todo lo que él escribió en su vida. Escribió en los editoriales El Combatiente, en La Estrella Roja, aparte de varios folletos como Poder Burgués, Poder Revolucionario, que es uno de los más conocidos. Y bueno, y tiene siempre fotos que no son conocidas, que me dan, como me habían dado esta también, que había aparecido después. Y tengo otras que me han, pocas. Bueno, esta es la más conocida de antes, que ya estaba. Y también cartas, cada uno de los tomos va a tener cartas de él, o sea, de la cárcel. Esta tiene del viaje que habían hecho ellos, mis padres, hacia Cuba, en el 69, cuando llega Fidel Castro. Y bueno, me parece que la parte emotiva, la parte de la persona de las vivencias personales también son muy importantes, y por eso las puse en los escritos políticos, a pesar de que no son la política, son las ideas que él plasma sobre la sociedad, su visión sobre la injusticia de la sociedad, pero siempre van a ir un poco con las cartas de él, que me parece que lo humanizan, porque la gente por ahí que no conoce, que no ha leído ningún libro que sea mío o de los demás, como que por ahí no entienden bien y lo toman como una persona, no sé, muy de carácter fuerte, porque fue el que
más pro no por el guevarismo en la Argentina y por la lucha armada, como única vía, ya que él explica en todos sus escritos que probaron las manifestaciones, las huelgas, los arreglos con las patronales, que probaron todo tipo de lucha pacífica sin ningún resultado. Y que por eso él termina bueno, aplaudiendo la Revolución Cubana y tomando este camino que en los 70 era el único camino. Y bueno, yo explico en uno de mis libros que también hay que ver la actualidad geográfica de la época, con Uruguay, con los Tupamaros, con el MIR en Chile, con Salvador Allende en Chile, bueno, con la Revolución Cubana, por supuesto, con el bloque socialista en Europa, etc. Y bueno, tratamos de reivindicar la lucha no solo del PERTEP, sino de los 30.000 que lucharon y murieron contra que el enemigo militar asesinó, cosa que a veces no queda muy claro hoy en día, porque la misma derecha como que dice que la culpa es de los mismos desaparecidos, cosas del estilo que se han insertado en el pensamiento de la sociedad en general. Entonces hay que tener en claro cómo son las cosas. Los que mataron a los 30.000 desaparecidos son los militares, en consonancia con el poder político, el poder económico más que nada, ¿no? El poder económico de la Argentina, que ahora también hay juicios que se están llevando en contra de empresas importantes que participaron con la dictadura militar. Y bueno, siempre hay un debate constante en internet, en las redes sociales, en los que yo tengo que salir a aclarar todo este tipo de cosas, o también, por ejemplo, he tenido debates por el tema de que si alguien traicionó a mi padre y yo tuve que decir que la conducción montonera no tuvo que ver con esto, porque se sabe que fue por una dirección que estaba en el bolsillo de uno de los compañeros de la dirección, que fue secuestrado el mismo día que muere mi padre, horas antes. Y bueno, es difícil como llevar este apellido y esta tarea, en el sentido de que por ahí, bueno, la derecha es nuestro enemigo, como el de mis padres, y que no quieren una sociedad igualitaria, pero también a veces tengo problemas con los sectarismos, con todo este tipo de cosas. Y bueno, me ocupo milito, yo me considero que milito en la difusión, escribiendo mis libros y también manteniendo ciertos debates actuales que pueden llevar a errores y a apoyar la teoría de los dos demonios, en la cual estoy, por supuesto, totalmente en contra. Para mí eran ángeles contra demonios. O sea, mi padre era como un ángel que quería que los pobres no sean pobres, y que los compañeros eran todos unas personas muy altruistas, que lucharon, llegaron a militar por los demás, por toda la sociedad. Y bueno, mi padre siempre, yo comento acá en mi primer libro, que él se había recibido de contador público nacional en el ingenio, trabajó en un ingenio azucarero en Tucumán, y bueno, que él mismo no tenía carencia, digamos, pero él se ocupaba del dolor, de la pobreza que él veía en su ciudad natal, Santiago del Estero, y en Tucumán, donde estudió su carrera. Y bueno, yo valoro mucho toda la lucha altruista de los compañeros en contra del sistema, que todos sabemos cómo terminó, con una represión feroz, que hizo que no hubiese apoyo popular hacia estas organizaciones, no por las ideas, no porque las ideas eran malas, sino por el miedo a esa represión feroz. Y también tengo algunos debates con gente que se pone a decir que se hubieron errores en la táctica guerrillera o en ciertas cosas, pero no, el único error del no triunfo fue la salvaje represión de la dictadura militar que llegó en el 76,
a desaparecer, a poner campos de exterminación, a torturar, a violar, a asesinar, a robar bebés. Y todo esto con total impunidad de los jueces, del periodismo, delante de la gente, que la gente se asustó mucho y bueno, no dejó de participar. Los pocos simpatizantes empezaron a dejar de participar, cosa que pasó sobre todo en Tucumán, donde fue el operativo Independencia ya antes de la dictadura militar, fue muy feroz. Bueno, hay miles de desaparecidos en Tucumán, inclusive muchos de ellos no han sido denunciados, ni siquiera por sus familiares, ni siquiera hoy en día, porque en ese momento por ahí se entendía que las familias que iban a denunciar un desaparecido tuviesen miedo por la represión, pero ni siquiera 10 o 20 años, ahora ya pasaron 40 años, todavía hay mucha gente en Tucumán que las familias quisieron más bien olvidar todo esto, tapar todo esto y se sabe que no han... sí, bueno, que por eso viene esta teoría de que no son 30.000 y que igual dejan abierto como diciendo hay denuncias que se están haciendo hoy en día. Bueno, también ese es otro debate en el que a veces no estoy de acuerdo. Y bueno, esa es, yo también tengo una vida propia, soy antropóloga, me gusta la historia de los incas, de la conquista, me interesa también en esto, que también es otra historia de un genocidio muy grande. Pero bueno, digamos que en mi familia me pareció que algún miembro de nuestra familia tendría que hacer este trabajo que estoy haciendo. Y bueno, lo llevo como puedo, por supuesto que no soy como mi padre, ni pretendo serlo tampoco, y bueno, me contento de hacerlo, esto que puedo hacer, y bueno, hay que seguir adelante y hay que seguir difundiendo y diciendo la verdad de toda esta historia, y bueno, esperemos que en algún momento la Argentina sea un país más democrático, con más distribución de riqueza.